Bueno, la situación hoy en día quizás no es la óptima como podía estar hace un tiempo. Afortunadamente el exceso de lluvias que hubo en primavera ayudó a pasar este largo periodo con escasas lluvias. Si bien llovió recientemente, las lluvias fueron desparejas, entonces en casos puntuales quizás la situación no es tan mala, pero en gran parte de la superficie está afectando la falta de lluvias. Y como te decía antes, se están terminando las reservas del suelo y se está alejando el efecto de la napa que podía estar salvando a los cultivos de esta falta de agua temporal. Así que la situación hoy en día no es crítica total, pero sí hace falta algunas lluvias más para recomponer la situación. Los pronósticos del tiempo, ¿qué dicen? Los pronósticos son bastante variables y en general erráticos. En general, en mi caso puntual, consulto pronósticos a pocos días. Están pronosticando una lluvia, pero muy chica para el fin de semana o el lunes. Y no miro mucho más que eso, ya que es muy difícil de pronosticar a largo plazo. Eh, Claramente estamos en un periodo de más de sequía que de exceso de humedad, eh, contrarrestando lo que fue desde el año pasado para atrás, donde lo más usual era el exceso hídrico, pero el clima es bastante caótico en ese sentido y es difícil de predecir. Actualmente, ¿qué es lo que está sembrado? Actualmente están los cultivos de soja, tanto de primera, de segunda, y maíz temprano y tardío. El maíz temprano está ya finalizando su periodo crítico, es decir, que la parte más importante para la definición de su rinde ya pasó, y pasó no en el mejor contexto. Creo que el aporte de NAPA y la reserva ayudó a que no sea tan drástico o la posible caída de rendimiento, pero ocurrió todo ese periodo, que es más o menos alrededor de 30 días, 30 días que pasaron, en un contexto de falta de agua. En cuanto a soja de primera, los cultivos están entre R2, R3, entrando en la etapa reproductiva y comenzando lo que es el periodo crítico. El periodo crítico de soja, o la etapa de definición más grande de rendimiento, es más larga que el maíz, tiene algunas chances más de recuperar o captar alguna lluvia, lo que es finales de enero y sobre todo en llenado de grano en febrero. Así que bueno, en soja hay mucho todavía por definirse. Y en cuanto a soja de segunda, bueno, la soja de segunda se vio retrasada en general su siembra por falta de humedad. Los trigos en general se cosecharon temprano, pero hubo un periodo sin poder sembrar, ya que faltaba humedad en el suelo, así que se sembraron la segunda quincena de diciembre en su mayoría. Y están implantándose en algunos lotes con dificultades para implantarse, con las primeras hojitas. Así que están en una etapa crítica para lo que es su implantación. Me faltó lo que es maíz tardío. Maíz tardío están en lo que es etapa vegetativa aún, B4, B5 con 6 hojas, con la mayoría de su rendimiento por definirse. Vieron también retrasado algo su crecimiento, pero lo más importante para la definición del rendimiento final es lo que pueda pasar de ahora en adelante. ¿Expectativas? Las expectativas, bueno, uno siempre trata de ser optimista. En, en cuanto a maíz temprano, mucho ya está definido y creo que va a estar por debajo del promedio, excepto casos puntuales, por esta falta de agua en la etapa crítica. Veremos qué pasa de ahora en adelante, que viene ya la parte de llenado. En cuanto a soja, creo que se puede revertir, y dependerá de las lluvias, lo mismo con maíz tardío y soja de segunda. Soja de segunda depende fuertemente de lo que es febrero y también las temperaturas. Así que creo que en soja queda mucho todavía por definirse. Estamos a tiempo de revertir una situación y podría ser un año normal. ¿Cuál sería un poco la proyección de siembra para este año? En cuanto a superficies, se viene equiparando lo que es, o volviendo a lo que es la rotación normal, después de años con disminución en el área de trigo y maíz. Desde la campaña anterior y esta se viene recuperando la rotación de tercios, ¿no?, de trigo, soja y maíz, que era lo habitual para los lotes en agricultura en esta zona. Por suerte, lo que favorece
intercalar gramíneas con leguminosas y la rotación y todo lo que significa para el suelo. Así que en ese sentido, y en la medida que se mantengan balanceados los márgenes de cada cultivo, esperemos que esto continúe y por supuesto seguir agregando más cultivos, sobre todo en invierno, donde tenemos periodos largos sin cultivo y recursos sin utilizar. Recordemos cómo afecta la no rotación al cultivo. La no rotación de cualquier cultivo, el monocultivo ya sea de cualquier especie, en principio lo que favorece son la proliferación de enfermedades y plagas específicas de ese cultivo, ya que pueden tener su alimento específico año tras año, entonces se comienzan a incrementar enfermedades específicas de esa especie. Y por otro lado, dependiendo de qué especie sea, los aportes de materia orgánica pueden ser menores, el paquete tecnológico de herbicida, insecticida, se utiliza siempre el mismo y no se rotan y combinan otras opciones, lo que favorece la aparición de resistencias, tanto en plagas como en malezas principalmente. Y bueno, obviamente el cambio en las estructuras de raíces, que son diferentes para cada especie, y lo bueno es darle materia orgánica al suelo en diferentes estratos y diferentes formas.